Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que realmente nos ha dejado sin palabras, una historia que, créanme, lo cambia todo. Hoy vamos a hablar de un apoyo asterisco impensable, de una persona llamada Sla, y cómo este apoyo ha tenido un impacto tan gigantesco que ha volteado por completo la situación. Si te gustan las historias que te hacen reflexionar, que te muestran la fuerza de las conexiones humanas y cómo un solo gesto puede ser el punto de inflexión, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en los detalles fascinantes, quiero recordarles algo importantísimo: si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras historias porque hoy, les aseguro, van a querer estar al tanto. Vamos a desgranar esto paso a paso porque el título no miente, el apoyo asterisco impensable de Sla, que lo asterisco cambia todo. La verdad es que cuando escuché esta historia por primera vez me quedé boquiabierto. Pensé, ¿cómo es posible que un solo apoyo, de alguien que quizás no era la primera opción, o que incluso se consideraba un obstáculo, se convierta en la pieza clave que lo cambia todo? Y eso es lo fascinante de la vida, ¿no creen? Las vueltas que da a las sorpresas que nos depara, y como las personas que menos esperamos, a veces, son las que nos tienden la mano de la manera más crucial. Imaginen una situación. Una situación que parece estancada, sin salida. Un proyecto que se ha venido abajo, una meta que parece inalcanzable, un conflicto que no tiene solución aparente. Estamos hablando de algo grande, algo que tiene implicaciones importantes, no solo para la persona o las personas involucradas, sino quizás para un grupo, una comunidad, o incluso un legado. En este escenario, la desesperanza empieza a hacer mella, las opciones se agotan y el futuro se ve sombrío. Se han intentado todas las vías posibles, se han buscado todas las alianzas, se han explorado todos los caminos conocidos. Y nada, absolutamente nada parece funcionar. Es ese momento en el que uno se siente solo contra el mundo, con la sensación de que las fuerzas se desvanecen y que la derrota es inminente. Y es justo en este punto cuando todo parece perdido, cuando las esperanzas son mínimas, cuando las expectativas están por los suelos, que aparece Sla. Y aquí viene lo asterisco impensable. Sla, en este contexto, no era la persona obvia a la que acudir. Quizás existían barreras de por medio, quizás había un historial de desacuerdos, o tal vez, simplemente su rol en la situación no sugería que fuera a ser un aliado. Podríamos pensar que Sla estaba en el lado opuesto, que sus intereses no coincidían, o que incluso representaba una dificultad adicional. Y sin embargo, en un giro de guión que nadie anticipaba, Sla decide dar un paso al frente. No fue un apoyo tibio, ni un gesto protocolario. Fue un apoyo asterisco decidido, un apoyo asterisco incondicional, un apoyo que trascendió las expectativas y rompió con las lógicas preestablecidas. ¿Y qué implicó este apoyo? No hablamos solo de palabras de aliento, aunque eso ya sería valioso. Hablamos de acciones concretas, de recursos ofrecidos, de influencia ejercida, de credibilidad prestada. Imaginen que Sla, a pesar de las posibles reticencias iniciales o de la complejidad de la situación, puso sobre la mesa algo que era vital. Tal vez eran conexiones clave que nadie más tenía. Quizás era el acceso a información privilegiada que desbloqueaba el problema. O tal vez, y esto es crucial, era la confianza y el respaldo público que necesitaba la causa para ganar tracción. Pensemos en la profundidad de la complejidad que rodeaba esta situación. No se trataba de un simple inconveniente, sino de un obstáculo monumental que amenazaba con desmantelar años de esfuerzo, de dedicación, e incluso, la reputación de quienes estaban inmersos en ella. Era una partida de ajedrez donde cada movimiento parecía conducir a un jaque mate inevitable, y las piezas clave parecían estar posicionadas de manera irremediable en contra de la causa. Las conversaciones se habían vuelto circulares, las negociaciones llegaban a puntos muertos, y la sensación general era de agotamiento y desilusión. Se habían agotado las estrategias convencionales, las llamadas a las puertas habituales habían quedado en silencio, y la energía necesaria para seguir adelante se desvanecía con cada día que pasaba. Y es en este abismo de desaliento, donde las sombras de la derrota parecían cernirse, que emerge la figura de Sla. Lo verdaderamente extraordinario de esta intervención radica precisamente en su naturaleza asterisco impensable. Sla, lejos de ser un aliado previsible, se presentaba como una figura cuya participación en el escenario era, cuanto menos, inesperada.
Las dinámicas preexistentes, los posibles desencuentros pasados, o incluso la propia posición que Esla ocupaba dentro de un contexto más amplio sugerían una distancia, una falta de alineación, o incluso una oposición implícita. La lógica sugería que Esla podría ser parte del problema, no de la solución. Sus intereses o la percepción de ellos parecían divergir de los de aquellos que buscaban desesperadamente un resquicio de esperanza. Sin embargo, en un acto que desafió todas las conjeturas y reescribió el guión de la narrativa hasta ese momento, Esla tomó una decisión que resonaría con una fuerza transformadora. Esta decisión no fue una simple concesión o un gesto de cortesía. Fue una apuesta decidida, un compromiso inquebrantable, un acto que rompió las barreras de lo esperado y lo convencional. El apoyo que ofreció Esla fue mucho más allá de simples palabras de aliento, aunque éstas, en un momento de fragilidad, ya tendrían un valor incalculable. Se materializó en acciones tangibles, en recursos que eran escasos y vitales, en la influencia que poseía y que supo canalizar con maestría, y en la credibilidad que, con su respaldo, otorgó a una causa que hasta entonces luchaba por hacerse oír. Imaginemos la escena, en medio de la adversidad, cuando cada mano extendida se convierte en un faro en la tormenta, el apoyo de Esla actúa como un salvavidas. No solo validó la causa en cuestión, sino que le infundió una nueva luz, una perspectiva renovada y un impulso energético que revitalizó por completo el panorama. De repente, lo que se consideraba un muro infranqueable comenzó a mostrar grietas. Las puertas que permanecían selladas cedieron ante la nueva dinámica. Las voces que habían sido silenciadas o ignoradas empezaron a resonar con una fuerza y una claridad sin precedentes. La credibilidad, mermada o inexistente en la medida necesaria, se reconstruyó a pasos agigantados, fortalecida por la autoridad y el peso de Esla. La trascendencia de este asterisco apoyo impensable de Esla va más allá de la resolución inmediata de la crisis. Alteró de manera fundamental las estructuras de poder, la percepción generalizada de la situación y, lo que es aún más importante, abrió un abanico de posibilidades futuras que hasta ese momento se consideraban inexistentes. Si antes el escenario se percibía como un callejón sin salida, ahora se transformó en un terreno fértil para la innovación y el progreso. Si la confianza se había erosionado hasta casi desaparecer, ahora se estaba reconstruyendo sobre cimientos de una solidez renovada, forjada en la adversidad y sellada por un gesto inesperado. Todo esto, repito, gracias a una intervención que, bajo las circunstancias iniciales, resultaba completamente impensable. Las ondas expansivas de este apoyo generado por Esla se propagaron mucho más allá del problema específico que se estaba abordando. Cuando un actor clave, alguien cuya participación no se esperaba en absoluto, se involucra con tal contundencia, el efecto es sísmico. Otros actores que quizás observaban la situación desde la distancia, esperando ver el desenlace o dudando en comprometerse activamente, se vieron obligados a reevaluar su posición. La simple alineación de Esla con su influencia y su reputación, confirió a la causa una legitimidad y una fuerza que antes eran inalcanzables. Esto demuestra la poderosa influencia que pueden tener las alianzas insospechadas y cómo las percepciones preconcebidas pueden ser radicalmente alteradas. Este es el verdadero poder de las conexiones y de las alianzas inesperadas. A menudo nos encasillamos en nuestras percepciones, en las relaciones que consideramos estables y predecibles, y pasamos por alto el potencial transformador de aquello que consideramos improbable. La historia de Esla nos enseña una lección invaluable: debemos mantener una mente abierta a las posibilidades, a las sorpresas que la vida nos depara, y a reconocer que los catalizadores del cambio pueden surgir de los lugares y las personas menos esperados. Es un llamado a derribar barreras mentales y a estar receptivos a la fluidez de las interacciones humanas y sus ramificaciones. Entonces, ¿qué lecciones concretas podemos extraer de esta narrativa? En primer lugar, la perseverancia es, sin duda, una cualidad indispensable en cualquier lucha. Sin embargo, es igualmente crucial cultivar la capacidad de adaptación y la perspicacia para identificar los momentos clave, los puntos de inflexión que pueden alterar el curso de los acontecimientos. Segundo, la influencia y el apoyo de otras personas, incluso de aquellas con quienes no teníamos previsto contar ni imaginar su implicación, pueden ser absolutamente decisivos. El valor de una mano amiga, por inesperada que sea, no puede ser subestimado. Y tercero, la visión y la comprensión de una situación pueden cambiar drásticamente cuando se introduce un nuevo elemento, un factor que rompe con el status quo y desafía las expectativas preestablecidas. La introducción de Esla fue precisamente ese elemento disruptor.
Es verdaderamente fascinante contemplar cómo Sla, al tomar esta decisión audaz, no solo contribuyó a la resolución de un problema apremiante, sino que también redefinió su propio papel y su impacto dentro de un contexto más amplio. Pudo haber optado por la indiferencia, por el distanciamiento, por la neutralidad complaciente. Pudo haber seguido la corriente sin involucrarse ni arriesgar. Pero eligió la acción, la intervención proactiva, el apoyo impensable. Y fue ese acto de valentía, de visión estratégica y de decisión firme, el que desencadenó un cambio sísmico, una transformación que reverberó en todos los niveles de la situación. Hemos sido testigos de cómo una situación que en un principio parecía irremediablemente atascada, experimentó una metamorfosis completa. Hemos analizado en profundidad el papel que desempeñó Sla, un papel que nadie anticipó, pero que resultó ser absolutamente vital y determinante. Y hemos reflexionado sobre el impacto profundo y duradero que este apoyo ha tenido, alterando no solo el resultado inmediato de los acontecimientos, sino también la percepción general y el potencial futuro de todos los involucrados. Para recapitular, lo que hemos explorado a lo largo de este análisis es cómo un acto de apoyo, aparentemente improbable y de una magnitud considerable, protagonizado por Sla, se convirtió en el eje central que reorientó por completo una situación compleja y desafiante. Este gesto trascendió las expectativas más audaces, desbloqueó obstáculos que parecían insuperables y generó un impulso decisivo. En esencia, la historia de Sla es una poderosa demostración del potencial transformador de las alianzas inesperadas y de la importancia fundamental de mantener una apertura a los cambios que provienen de donde menos los prevemos. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis detallado. Ha sido un verdadero placer desgranar esta historia tan reveladora con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Han vivido alguna situación similar donde un apoyo inesperado cambió por completo el curso de las cosas? ¿Qué les pareció la decisión de Sla? ¿Qué reflexiones les ha inspirado esta historia? Déjenme sus opiniones, sus experiencias y sus pensamientos en la sección de comentarios, porque sus aportaciones enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos brindan nuevas perspectivas. Y antes de que se vayan, les recuerdo que su interacción es lo que mantiene vivo y vibrante este canal. Así que si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, inspirador e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas, porque quizás esta historia pueda inspirar a alguien más a ver las posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo contenido que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias que nos hacen reflexionar y nos inspiran. Hasta pronto.